El tema que trataremos hoy es la membrana celular. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Tanto la célula procariota como la eucariota tienen una membrana que las rodea y las separa del medio externo. A su vez, les confiere su forma. Las células eucariotas tienen además un sistema de organelos rodeados por membranas. Las principales características de las membranas son que son estructuras muy dinámicas, son bicapas lipídicas y son barreras semipermeables. Las funciones de la membrana son las siguientes. Síntesis de ATP, principal molécula que aporta energía para las funciones de la célula. Transporte a través de la membrana, ya que las proteínas que las constituyen pueden funcionar como canales iónicos, poros o bombas. Recepción de señales. Las glucoproteínas funcionan como recepción de señales extracelulares que a su vez transfieren al interior de la célula. Adhesión celular, que le permite a las células relacionarse con la matriz extracelular y con otras células. El modelo que es aceptado actualmente para explicar la función y estructura de la membrana es el de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Este modelo explica que los elementos que constituyen a la membrana no son estáticos, sino tienen un cierto grado de movimiento y de desplazamiento. Los constituyentes de la membrana son las proteínas, lípidos y glúcidos. A continuación describiremos con detalle cada uno de ellos. Los componentes estructurales de la membrana varían de una célula a otra, dependiendo de su función. También varían dependiendo si es la membrana plasmática o la membrana de un organelo interno. Por ejemplo, la mitocondria tiene una membrana que es una bicapa lipídica. Su monocapa interna tiene más proteínas que lípidos. La membrana de las neuronas tiene más lípidos que proteínas. Y la membrana celular o membrana plasmática tiene más o menos igual proporción entre lípidos y proteínas. Los lípidos que constituyen la membrana son los fosfolípidos, que están en mayor cantidad, el colesterol y los glucolípidos. Todos los lípidos son anfipáticos, es decir, que tienen una parte polar y una apolar. Los fosfolípidos, por ejemplo, están constituidos por una cabeza polar que se expone al medio externo e interno de la célula, mientras que sus colas apolares se esconden en la parte interna de la membrana. Son los fosfolípidos de la membrana los que le confieren la característica de ser una bicapa lipídica. Una de las características de la membrana es su dinamismo o fluidez. Los movimientos que pueden realizar los fosfolípidos son difusión lateral, que es el más común. Los fosfolípidos se desplazan en la misma monocapa intercambiándose con sus vecinos. El flip-flop es un movimiento muy raro, requiere energía y además de enzimas que puedan trasladar a los fosfolípidos de una monocapa a la otra. En el movimiento de rotación, los fosfolípidos van a girar alrededor de su eje longitudinal sin que haya un desplazamiento de lugar. Y en la flexión, los fosfolípidos aumentan o disminuyen el grado de separación de las colas hidrocarbonadas, es decir, de los ácidos grasos. ¿De qué depende entonces la fluidez de la membrana? De dos elementos importantes: de la composición lipídica y de la temperatura. La presencia de ácidos grasos saturados e insaturados en la bicapa determina la fluidez de la misma. Recordemos que los ácidos grasos saturados aumentan el grado de empaquetamiento y confieren una mayor solidez. El otro elemento es la temperatura. De ella depende que la membrana esté en estado de gel o de cristal líquido.
Existe un equilibrio entre ambos estados y las membranas solo funcionan adecuadamente en un estrecho margen entre ambas situaciones. La importancia del colesterol en la membrana se relaciona con la fluidez, ya que confiere cierta rigidez en los primeros grupos hidrocarbonados de las colas hidrofóbicas. También es un lípido anfipático, ya que tiene una pequeña parte polar relacionada con las cabezas polares de los fosfolípidos y la mayor parte de la molécula es apolar. En cuanto a la proporción de colesterol en cada una de las monocapas, es más o menos la misma cantidad y además es un lípido principalmente presente en las células eucariotas. En la imagen observamos los elementos que constituyen a cada monocapa de la membrana. En la monocapa externa podemos encontrar esfingomielina, fosfatidilcolina y glucolípidos. En la monocapa interna encontramos fosfatidilserina, fosfatidilinositol y fosfatidiletoanolamina. Estos tres confieren una carga eléctrica negativa a la monocapa interna. Los glucolípidos localizados en la monocapa externa son los carbohidratos que funcionarán como receptores de señales extracelulares. Ahora estudiaremos las proteínas de la membrana. Estas son muy importantes ya que son las responsables de la mayoría de sus funciones. Por eso es que varían en proporción de célula a célula o de la membrana plasmática a la membrana de organelas intracelulares. Las funciones de las proteínas en la membrana son transporte, ya que pueden funcionar como canales iónicos, poros o bombas. La función de anclaje y conexión permite a las células relacionarse con la matriz extracelular y con otras células. Pueden funcionar como receptores de señales, especialmente cuando se unen a oligosacáridos. Y muchas de ellas tienen función enzimática. Las proteínas de la membrana pueden tener dominios extracelulares, intracelulares y transmembranales. Cada uno de estos dominios tendrá funciones diferentes. Las proteínas se clasifican en integrales o transmembranales, periféricas y ancladas a lípidos. También son elementos anfipáticos. Recordemos que si una proteína tiene un dominio transmembranal, en esa región deberán haber aminoácidos apolares que puedan entrar en contacto con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Las proteínas periféricas están en ambas caras de la membrana. Son fáciles de separar ya que se unen a la membrana por enlaces débiles no covalentes. En el caso de las proteínas ancladas a lípidos, estas sí se unirán a los fosfolípidos de la membrana de forma covalente. Las proteínas integrales pueden también clasificarse como monotópicas, bitópicas o politópicas. Serán monotópicas cuando se exponen solamente a una de las caras de la membrana, sea extracelular o intracelular. Serán bitópicas cuando tienen dominios que se van a exponer en ambas caras. Y serán politópicas cuando son proteínas grandes cuyos dominios entran y salen de la membrana varias veces. Finalmente, hablaremos sobre los carbohidratos de la membrana. Son oligosacáridos que formarán glucolípidos y glucoproteínas. Como podemos observar en la imagen, estos los vamos a encontrar en la monocapa externa, expuestos al exterior de la célula.
Estos carbohidratos forman en la cara extracelular de la membrana una estructura llamada glucocálix. En la imagen del lado izquierdo podemos ver el glucocálix en las células del intestino y la imagen del lado derecho nos muestra la zona pelúcida del óvulo fecundado, que también corresponde al glucocálix. Bien, esperando que esta presentación sea de utilidad para su aprendizaje, les agradecemos su atención.